Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Oportunidades que Transforman. Ahora con mucho gusto vamos a conversar con Jonathan Ramos. Él es Class 2017 de la sede de San Salvador. Jonathan es ingeniero en Ciencias de la Computación y actual programador full stack y analista de datos en Plan B Network. Jonathan, es un gusto tenerte acá en el podcast. Gracias por hacer el tiempo de venir. Y bueno, sos Class 2017, sí. Es una historia, un programa Oportunidades ya diferente el que tú viviste, ¿verdad? Hace ya algunos años, pero sabemos que conociste el programa en ese momento gracias a un orientador que tuviste en 7º grado y que marcó tu vida definitivamente. Cuando específicamente tu familia estaba pasando por una situación económica difícil, ¿verdad? Y conversábamos hace un momento que tú ni te imaginabas en ese momento particular que incluso podías ir a la universidad y tú te atreviste y viste esa opción. ¿Qué recordás de esa primera conversación que tuviste con tu orientador y qué fue lo que te motivó a ti a aplicar un año después cuando lo hiciste? En primer lugar, la conversación pasa cuando yo estaba en 7º y en Oportunidades uno aplica cuando está en 8º. Sí. Así que desde ahí ya fue como una conversación que yo en ese momento tan pequeño sentía como adelantada. Y recuerdo que fue una reunión de padres que fue el 2º periodo. Me llamó a mí y a mi mamá. Yo estaba asustado porque dije, me van a regañar o algo malo le van a decir a mi mamá. Y ahí ya nos dicen a los dos que primero que tenía potencial para dar más en cuanto a educación, porque nunca fui un estudiante promedio, es decir, siempre pasaba las materias, pero nunca fui de 9 o 10, pero el profesor creo que vio que tenía potencial para dar más y me empezó a hablar. Fíjate que hay esta oportunidad, todos los años la escuela manda a ciertos niños a que apliquen a este programa Oportunidades. Fue la primera vez que yo oigo del programa Oportunidades, porque él me empieza a decir, este es un programa educativo donde te pueden enseñar más cosas de las que puedes llegar a aprender en la escuela sin que gastes dinero, porque yo siempre estuve con ganas de aprender, pero a veces el dinero sería una limitante, y él era profesor de inglés. Y yo ya había hablado con él de cómo podría aprender más, porque a mí sí me costaba mucho, pero lo veía. Creo que todos los profesores siempre te dicen que algo te va a servir en la vida, y los de inglés todavía más siempre te dicen desde la escuela, no, el inglés te puede ayudar mucho, te puede abrir puertas. Y creo que fue algo que me marcó y se me quedó, y le decía, no, yo quisiera aprender inglés y con lo de la escuela no es suficiente, y tampoco puedo pagar una academia. Y ahí me dice, los niños que van a Oportunidades siempre terminan aprendiendo inglés porque la fundación se enfoca en esto. Y le dice a mi mamá, esta es una oportunidad importante porque podría llegar a la universidad. En ese momento, si soy honesto, lo más lejos que podía llegar educativamente era bachillerato. Yo creo que esa era no gran meta, pero era como el fin del camino. O sea, ese era todo lo que podía aspirar porque mis papás no fueron a la universidad. Yo vengo de una familia donde mi mamá sí terminó bachillerato y mi papá llegó hasta 6º grado, así que no es que tuviera la universidad ahí, o sea, no era algo tangible. Cercano. Exacto. Así que eso fue. Y ya cuando un profesor con 13 años te dice, esto puede cambiar, solo el hecho de ir a la universidad podía cambiar mi vida. Ya para mi familia ya era algo sumamente significativo y fue algo que me marcó, y ya llega a 8º, empiezo con una mentalidad más definida de, ok, vamos a meterle, y me costó. O sea, sí traté de ser sumamente responsable, sacar 8, 9 en todo lo que podía, y ya cuando empieza el proceso creo que daban era como un montón de páginas con un montón de información que uno tenía que llenar. Un formulario. Ajá, un formulario. Y lo llené con mi mamá lo estuvo llenando conmigo, un montón de respuestas y todo. Me recuerdo que pasé al examen, y cuando vine hice el examen y yo salí decepcionado. Salí con una tristeza increíble pensando que no iba a pasar. Y ahí ya se logra, no sé cómo pasé ese examen,
y ya vine a la parte de entrevistas y ya cuando es el cursillo, ya conozco un poquito de lo que es oportunidades, la gente y la manera de educar de oportunidades. Y ahí sí dije, diablos, yo quiero estar aquí porque sí tenía buenos profesores en la escuela, pero la manera de enseñanza de oportunidades es muy distintiva. Y yo creo que eso me enganchó desde el principio. Claro, y sin duda el apoyo de tu familia ha sido fundamental, ¿verdad? En ese momento lo fue, quienes te motivaron a que aplicaras, ¿verdad? Y es algo que nosotros siempre destacamos, que un joven oportunidades que cuenta con el apoyo de la familia, sin duda es determinante para el proceso de crecimiento que tiene y me alegra mucho que tú lo tuviste porque, bueno, Sí, estás aquí ahora, sí. ¿verdad? Jonathan, y tú remontándote a ese niño de 13, 14 años que empezaba a visualizarse, formar parte del programa, ubicándote en ese momento, ¿cómo le explicarías tú a un joven qué es el programa Oportunidades? Yo creo que principalmente le diría que es un programa educativo totalmente diferente a lo que hay allá afuera, que marca la pauta en cuanto a educación y así como en mi tiempo marcaban la pauta con ciertos temas de tecnología, hoy lo siguen haciendo. Te van a enseñar muchas cosas sobre robótica, inteligencia artificial, inglés. Son cosas que te van a dar un paso adelante contra porque a esa edad quizás uno no piense tanto en cuándo voy a trabajar o cómo me voy a diferenciar para un puesto laboral, pero oportunidades sí te da esa ventaja, por así decirlo. Y eso es en la parte educativa. Yo creo que a nivel educativo son un antes y un después para cualquier persona, sin importar de dónde vengas, de escuela, colegio, te va a hacer crecer como estudiante y como persona. Porque otra cosa que aprendí mucho en oportunidades fue sobre valores, sobre responsabilidad y todo el apartado de crecimiento personal que te da oportunidades, para mí fue muy significativo. Desde el apoyo de que teníamos psicóloga a nuestro servicio, ya eso ya era algo bien. Para ese entonces, que todavía no era tan popular lo de La la salud salud mental. mental, para mí fue como, wow, Ujú. esto significaba mucho para mí, porque hice uso de sus servicios y todo. Y creo que ese positivismo que te enseña oportunidades también de tratar de ver el lado más brillante de las cosas es algo que como niño puede llegar a ser muy importante en tu vida porque te marca para lo que viene después. Porque oportunidades no es que te va a hacer, no es que te va a quitar todas las partes difíciles de tu vida, no es que te va a arreglar la vida, pero sí te va a dar las herramientas para afrontar todo lo que viene después. Sí, Jonathan, sin duda, y cómo tu historia refuerza justamente el rol determinante que tiene la familia en la vida de los jóvenes, bueno, desde pequeños, ¿verdad? Sí, Cómo esta figura de tu mamá, que fue tan visionaria de aprovechar los espacios que habían a la mano en tu comunidad, en tu escuela, para que aprendieras otras cosas, ¿verdad? Aparte de los estudios diariamente en tu centro escolar, pero también estar en otros espacios para que crecieras aún más a nivel académico. Eh, y por eso te quiero preguntar justamente, ¿cómo crees tú que cambió tu vida, que tuvieras esta familia, esta mamá que fue tan determinante para motivarte a estudiar, para apoyarte, que aplicaras al programa, pero también que inculcó en ti este interés por aprender cosas nuevas, particularmente el tema del inglés? Ya este tutor te decía, autoorientador en el centro escolar, ahí te van a enseñar más inglés, sí. pero tú ya traías esa chispita, ¿verdad? De tu mamá de aprender cosas nuevas. ¿Cómo fue eso para ti determinante? Fue muy importante porque estuve rodeado de una familia que creo que al carecer de esa educación en sus vidas, le dieron un sentido más importante. Es decir, al no haber tenido ellos la oportunidad de aprender, querían que yo sí tuviera esa oportunidad. Porque recuerdo que no solo era mi mamá y mi papá, porque mi papá, si bien es cierto, era más el hombre proveedor y todo, siempre estaba como, no, aprende esto, no perdas el tiempo. Y mis abuelos también, o sea, de mi familia nadie había ido a la universidad, así que lograr esa meta fue algo que a todos les emocionó, que todos dijeron como, no, hay que apoyarlo. Recuerdo que mi primer año de oportunidades no teníamos tanto dinero como para que pudiera estar yendo a dos lados,
y con la donación que daba la fundación, que El daba estipendio. ajá, esa. Y me acuerdo que hasta mi tío, hermano de mi mamá, ahí nos ayudaba, nos daba algo de dinero para que yo pudiera traer y todo. Y ese apoyo fue muy, muy importante porque no me sentía abandonado en ningún momento y también hizo que durante los 3 años de oportunidades, sí acepto que fue muy difícil y que fue un reto, pero estaba tan mentalizado que tenía que lograrlo por, por mí y por mi familia, que nunca pasó por mi mente el irme o retirarme. El, o sea, porque me dolía cuando mis compañeros o alguno, porque tuve un caso que uno de mis mejores amigos termina primer año y ya en segundo año ya no vuelve y fue como, wow. Y así, pero eso de ese apoyo, porque no fue presión, fue más que todo apoyo, porque yo sentía en el final de que si yo decía, mamá, ya no aguanto, me voy a salir, siento que lo hubieran dicho, ok, pero sí sentía ese apoyo de todos y sentía la responsabilidad también de estar en oportunidades, de aprender todas estas herramientas. Y si en el cursillo aprendí un poquito de lo que nos iba a enseñar, ya desde el primer periodo que estuve en oportunidades, que vi todas las materias, que vi toda la manera de cómo enseñaban, me enganché y me gustó un montón todo y realmente era un lugar donde podía aprender. Yo recuerdo que hasta teníamos una biblioteca y no es que sea el más fanático de los libros, pero en ese tiempo sí era alguien que trataba de leer un poquito más cosas y como le digo, el inglés, si bien es cierto, estaba muy marcado que tenía que aprenderlo, yo me lo puse eso como meta, sin saber lo que iba a pasar 5, 8 años después, me costaba mucho y ver que nunca, para que tenga una idea del inglés, nunca dejé inglés de la materia, nunca Ujú. dejé materia en oportunidades, pero muchas veces perdí honor rolls porque pasaba Por inglés con inglés que te bajaba el 7.7, promedio. 7.6 Ajá. y era como irónico para el niño que decía, no, tengo que aprender inglés, pero ¿por qué me cuesta tanto? Ujú. Así que eso fue un reto muy, muy personal y que creo que cada uno de los profesores que tuve en inglés dedicaban mucho tiempo y oportunidades, no te abandonaba solo porque te costaba. Y me acuerdo que nos daban tutores, que otros niños de fase 2 venían y nos daban clases extra Ajá. y ahí estaba yo los sábados viniendo a esas cosas sin saber que me iba a servir demasiado y lo importante que iba a ser en mi adultez, por así decirlo. Porque sí estaba claro y que cuando entras a oportunidades, lo primero que te dicen, tenés que priorizar el inglés, el networking Ujú. y que los números ya te aman a ti. Ujú. La Ajá, la matemática ya te matemática ya te ama. ama y eso creo que al ser frases que tal vez de pequeños, porque no sé si lo pensaba así o no, pero de pequeños quizás piensas que es como una frase repetitiva que te dicen y te dicen, y creo que ya a esta edad ya puedo entender que tienen mucha razón. Ujú. Y mi mamá, a su manera, sí trataba de inculcarme como, no, hijo, esto va a valer la pena, esto créeme que va a ser un antes y un después en tu vida. Y ese tipo de conversaciones eran muy especiales para mí, porque no era una mamá que me podía ayudar con una tarea de matemáticas o que me iba a ayudar con computación tampoco. Así que incluso mis vecinos, me acuerdo que yo el primer año no tenía compu, así que me iba a la casa de un vecino a trabajar. Y ahí estaba yo hasta como a las 11 y fueron muy buenas personas conmigo, Sí. porque podía dar las tareas que, o me venía antes aquí. Ujú. Y me acuerdo como familia, termina el tercer periodo y entre todos logramos comprar la primera computadora. Así que eso fue algo muy significativo porque creo que a cualquier niño le emociona mucho tener su primer computadora y para alguien que terminó trabajando Ajá, en en temas de programación, programación, siento que es un sí. momento muy especial en mi vida que me permitió ver la computación de otra manera más que solo de, ok, sirve para hacer archivos en Word, todo lo que hago de Excel y cosas así, sino como para ir explorando más por mi cuenta porque ya en oportunidades te daban esa pizca de curiosidad. Porque en mi caso fue computación, pero tengo muchos amigos que su curiosidad cuando vino oportunidades creció para la lectura, que se hicieron amantes de los libros o se hicieron amantes de la matemática y eso creo que nos cambia y nos hace evolucionar como
personas siendo tan pequeños, porque a los 15, 16 años es muy significativo tener que te lleven por ese rumbo, creo. Sí, justamente, Jonathan, me encanta, de verdad, tu historia porque nosotros, hay una frase que marca bastante el programa que es It takes a village to raise a child. Y en tu caso, es, bueno, se necesita una vía para que un niño crezca, ¿verdad? En tu caso, una comunidad, esto que contas de tus vecinos, por ejemplo, que te abrían las puertas de su casa, te prestaban una computadora, tu mamá, tus tíos, tu papá, o sea, realmente, eh, cómo afortunadamente contaste con ese apoyo, ¿verdad? Sí. Y verte ahora acá y que lo has aprovechado, qué orgullo, de verdad. Y ahora pensando en esta etapa, Jonathan, bueno, terminás la primera fase, ¿verdad? De complemento académico, pasás a la universidad. ¿Cómo fue para ti ese acompañamiento que te brindó el programa ya cuando entraste a la U? Creo que fue muy significativo porque si bien es cierto, oportunidades te prepara en todos los aspectos educativos, la fase uno te prepara para educación y todo eso, pero hasta que ya llegas a la universidad ya es un nuevo mundo. Realmente me sorprendió todo lo de la universidad y que literalmente un profesor le da igual si vas o no vas, así que es tu responsabilidad estar ahí. Todo el mundo de la universidad para mí fue nuevo. Y como no tenía nadie de mis padres que me dijera como esto va a ser así, esto va a ser así, creo que fue muy significativo tener a fase 2, tener todo esto de las talleres, de las reuniones que se hacían cada 2 veces al año, creo, y que nos daban como cierta información, que teníamos ese tutoraje a la mano si tenías dudas o algo, porque mi primer ciclo sí fue algo difícil, a pesar de que todo lo que llevaba de oportunidades, a pesar de que me había graduado súper bien aquí en mi bachillerato, me encontré con una matemática que no esperaba que me fuera a ser tan difícil, porque el cálculo de ingeniería puede llegar a ser muy complicado. Y resultó en que yo reprobé esa materia. Así que el acompañamiento de fase 2, al menos en esos 2 primeros años, bueno, 3 que estaban en la beca, fue muy significativo para mí porque nos daban las herramientas como, para mí, en mi caso, fue como levantarme de nuevo. Porque para un niño que venía de, no, es que él es de la funda, él pasa súper bien, él siempre es de los que tienen 8 9 y llegar a reprobar en mi primer ciclo de universidad fue un golpe incluso psicológico. Así que tener oportunidades a la mano fue muy importante porque me demostraron su apoyo y si bien es cierto, no es algo que estuvieran felices porque yo reprobé, pero sí demostraron mucha comprensión y fue como, no te vamos a sacar solo por eso, vas a tener otra oportunidad, pero mejora esto. Me recuerdo que como fuimos, siempre en ingeniería nos costaba a todos, no era solo yo, así que eso me ayudó un poquito. Nos dieron un tutor y se movieron por su lado, y eso creo que fue muy, muy especial. Y eso en el lado más universitario, pero también me gustaba mucho la parte de los workies, creo que se llama, que eran todas las... La certificación para el Ajá, empleo. eso creo que todas esas herramientas, yo recuerdo que yo salí rápido de eso y decía como, ok, tal vez nos sirva de algo en el futuro, porque a veces tenías como reuniones de cómo ir a una entrevista, cómo aprovechar una pasantía, cómo hacer que tu pasantía se convierta en un trabajo. Y en el momento decía como, ok, la voy a ir porque es obligación, pero pensar que 3 años después, no, que 3, 4 años después, me sirvió porque Sí. me acordaba de esos consejos, te hace ver, cuando volteas a ver al pasado, de que oportunidades realmente se prepara y te da las herramientas que aunque vos no sepas cuándo te van a servir, te van a llegar a servir. Y eso para mí fue muy importante porque fase 2, si bien es cierto, todo lo de la universidad era importante y te preparaban para eso, siento que ya se enfocaban mucho en el apartado laboral. Y cuando tenés 19, 18, que entras a tu primer año, vos ves al resto de tus compañeros que ni piensan en un trabajo. Están como, no, mi primer año, súper felices. Y uno no, o sea, está feliz, pero también está como, bueno, en tantos años voy a tener que buscar al menos una oportunidad de pasantía o mi primer empleo y todo eso.
y siento que oportunidades te lleva de la mano, pero para que puedas madurar más rápido y puedas ver el mundo de una manera más compleja y adulta con las herramientas necesarias, porque siento que sin oportunidades no hubiera tenido la visión que tenía en ese entonces, porque sí tenía, ok, ya llegué a la universidad, voy a salir de aquí, pero ¿qué va a venir después? No es que aquí me voy a quedar, ¿no? Y creo que tener eso en fase 2 porque ellos, fase uno sí, no, tenés que meterle, llegar a la universidad y todo bien. Y ya fase 2 ya es como, no, aquí ya llegaste, pero falta. Sí. Y ese proceso creo que es muy significativo para alguien tan joven, creo yo. Sí, Jonathan, y justamente ya das el salto al mundo laboral, ¿verdad? En ese momento, bueno, terminas la U, empezás a buscarte espacio en el mundo laboral complicado, ¿verdad? Sí. Y justamente se te abre esta puerta en una compañía suiza que te da la oportunidad de conocer el mundo, de conocer más gente, pero que fue una oportunidad que tú buscaste también, ¿verdad? ¿Cómo viviste este proceso de pasar de la frustración, porque sí fue una etapa difícil, ¿verdad? En la búsqueda constante de oportunidades, pero que finalmente lograste el trabajo que tenés ahora y qué aprendizajes te dejó todo este proceso? Para dar un poco de contexto, yo ya tenía como, o sea, un año, quizás 8 meses, de que ya quería empezar a trabajar, porque sí sentía que necesitaba el dinero El y, ingreso. ajá, ingresos para apoyar a mi familia. Y ya estaba con 22 años, así que ya lo veía prudente. Y empieza y me doy cuenta de lo difícil que es realmente el mundo laboral en el país, al menos en ese entonces, cosa que ya sabía por oportunidades, o sea, ya nos habían dicho, eso no es que me tomó por sorpresa, pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es vivirlo. Yo hacía lo posible porque mi currículum fuera perfecto, pero no tenía experiencia, así que muchas veces lo denegaban de una vez. Y si pasaba, lo veían y denegado, y si no, en las entrevistas me quedaba. Me recuerdo que fui como a 3, 4 entrevistas que yo iba, quizás a veces me rechazaban porque había otro mejor candidato, pero en otras sí era porque mi entrevista no había sido la mejor, ya sea por el nerviosismo, porque más cuando uno empieza, vas positivo, ¿no? Me dijeron que no, que en esta, a la siguiente me van a decir que sí, pero cuando ya pasa varias veces, sí te sientes como más presionado. Y cuando uno empieza, va realmente positivo de que esta va a ser, o incluso si te dicen que no, decís, a la siguiente me van a decir que sí. Cuando ya van ciertas ocasiones en que te rechazan, sí llega a sentir mucha presión de incluso pensamientos de, ok, nunca voy a tener trabajo, ¿qué tengo que hacer? Quizás esto no era para mí. Y en todo ese proceso yo estaba muy pendiente de encontrar trabajo, pero sale una oportunidad de aprender algo nuevo. Yo termino entrando a ese evento donde te iban a enseñar cosas nuevas sobre todo esto de el mundo de las monedas digitales y todo eso relacionado que estaba muy de moda por todo lo que pasó en el país. Y conozco ciertas personas muy importantes y la única condición para ir y entrar y aplicar y todo eso era el inglés. Más allá de tus conocimientos técnicos, porque sí querían programadores, ellos mismos se decían, serás muy bueno programando, pero necesito que puedas inglés. Y ahí dije, no, de por gusto aprendí 3 años inglés en oportunidades y aún con un inglés un poco oxidado, porque había dejado de hablar inglés todo ese tiempo, porque ya no había una oportunidad para hablar inglés. Recuerdo que voy, empiezo a comunicarme en inglés, recibo ciertas clases de inglés y conozco a la gente indicada. Conozco al al segundo al mando de la compañía donde yo estoy. Y si algo te enseñaba oportunidades es hacer networking. No sé cómo, pero que la gente te vea, habla, algo tenés que decir, pero que la gente te vea, date a conocer. Y cuando sos alguien tímido, no es que sea tan fácil. Así que oportunidades nos enseñaba esas habilidades y creo que por primera vez sí sentí que era un ambiente
muy retador usar todo lo que había aprendido porque primero no era mi idioma, segundo no era gente de mi país y tercero eran todos desconocidos. Así que era como la herramienta, la oportunidad perfecta para usar todo lo de networking y mi inglés. Y me acuerdo que pude platicar con ellos, pude platicar con más de una persona importante, cierta gente, de por sí ellos ya estaban como buscando talento con el que trabajar. Y yo llego, me hago amigo de este señor, él era muy, muy buena onda, muy divertido, es francés, y tenía eh, no sé, como esta vibra muy divertida, pero también seria, profesional. La cosa es que me hago amigo de él, empezamos a platicar, lo vimos como 2 o 3 veces. Al tercer día tengo la oportunidad de que, en pocas palabras, él me entrevistó sin entrevistarme. Me empezó a hacer preguntas de, hey, ¿qué haces? ¿Qué trabajas? ¿Has hecho algún proyecto por tu lado? Tu experiencia. Ajá. Pero de una manera que No sentiste no que era una sentí. entrevista como tal. Y pude decir todo bien, no me sentí nervioso. Incluso me acuerdo que tenía una aplicación en la que estaba haciendo jueguitos y cosas así, probando por mi cuenta. Se la enseñé y todo súper bien. Él se va para su país, se acaba el evento, se acaba todo ese bootcamp. Y a las 2 semanas, alguien del equipo de él, de la empresa de él, me escribe, Jonathan, we have news, tenemos noticias sobre tu pasantía. Y yo como, ¿qué pasantía? Así que me gustaría ver que nos tengamos una reunión mañana para darte más contexto y que empeces esta semana. Y yo quedé como, ¿qué pasantía? Y me acuerdo que ese día no dormí. Se equivocaron del nombre o esto era para alguien más. Sí. Y estaba muy emocionado, pero a la vez como, ¿será que se equivocaron o algo así? Y fue muy chistoso porque yo le decía a mis otros compañeros, a otra gente que había ido, y me recuerdo que había sido solo a otro más, habían contratado de otra empresa. Así que no era como que todos estuviéramos con oportunidad laboral. Así que para mí fue muy sorprendente. Y ya tengo la reunión al día siguiente y me dicen, y ahí ya estaba de nuevo él, y me dice, queremos ofrecerte una pasantía de 3 meses para que trabajes con nosotros. A él le gustó tu perfil, pero él no tenía nada que ver con programación, así que me presentaron al que iba a ser mi jefe directo, por supuesto, y al departamento en el que iba a estar. Y yo cuando entro, o sea, todo bien, pero como él no lo conocía, sí sentía como miedo, ¿no? Y creo que es normal de que cuando uno entra a su primer trabajo o primer pasantía, yo pensaba mucho en oportunidades de cómo desenvolverme mejor, de todos los consejos que nos daban para poder hacer que esa pasantía se convirtiera en un trabajo. Y yo trataba de hacerlo, pero un miedo que sí te sigue siempre es, no me voy a equivocar, no me quiero equivocar porque quiero que me contraten, quiero que me contraten. Pero al final del día me equivoqué más de una vez y entendés que ellos están abiertos a eso, que ellos ya lo tomaron en consideración, de que tu jefe desde el momento que asenta a un pasante está dispuesto a arreglar ciertos errores de ese pasante. Y como dato, hace 2 o 3 meses a mí me tocó tener pasantes a mi cargo, así que ya fue algo, una experiencia ya como... tú tuviste la oportunidad de ser esa persona que facilitara. Exacto, o sea, y te das cuenta de que el miedo que uno tiene cuando es pasante, el que está arriba ya toma en cuenta que en algún momento a ti te va a tocar ayudarlo y apoyarlo, que una de las principales cosas para que la quedas en una pasantía es para enseñarle a esa otra persona. Pero eso no lo entendía en ese momento. Así que pasan esos 3 meses, además de que era una oportunidad muy significativa, también traía ciertas dificultades que nunca pensé que me iba a enfrentar. Por ejemplo, todo el trabajo, todas las reuniones, toda la documentación estaba en inglés. Segundo, las zonas horarias son diferentes, porque mi jefe está en Francia, otros compañeros están en Suiza, al menos en ese tiempo. Hoy en día tengo compañeros en Taiwán, que son como 16 horas o 14 horas de diferencia, así que esa disciplina de, primero que yo me despertaba y ellos ya casi ya se iban a dormir, te hace que por mi cuenta no tenía nadie que me estuviera viendo, no tenían a un jefe a la par que me dijera, hace esto, tenés que hacer eso, te veo que estás perdiendo el tiempo, no, así que fue muy de disciplina personal
de decir, ok, me voy a sentar y voy a hacer esto, porque es mi responsabilidad y realmente quiero este trabajo. Y es algo que he mantenido hasta el día de hoy, que sigo ahí trabajando home office. Y es divertido porque muchas veces me escriben ellos y yo estoy dormido y ya es como una rutina, ya se sabe de que yo voy a despertarme con mensajes de ellos que escribieron quizás a las 12 de la mediodía de ellos, y para mí yo estaba muy dormido y ya se hizo algo muy rutinario, pero en el principio era como bien complicado porque yo decía, necesito ayuda, pero todos están dormidos, así que hasta el siguiente día me van a ayudar. Y eso fue una experiencia, es una experiencia muy grata, tanto que cuando ya llevaba un año por ahí, tuvimos la oportunidad, me dicen de que quieren que vaya a Europa para conocer la oficina, conocer a mis compañeros, porque a pesar de que es internacional, la mayoría está en Europa, porque de ahí son los dirigentes. Uno es italiano y el otro es francés, así que todos están ahí. Y tuve la oportunidad, conocí gente nueva, pude ir, y creo que desde que me dijeron, puedes ir a Europa, y me lo dijeron como que con 15, 20 días antes de que fuera el vuelo. Fue una noticia que me acuerdo que no me la creía, que lloré de la emoción. Cuando les conté a mis papás, no se la creían también, porque nunca había pisado un avión. Así que en ese sentido Sí, ya era como... toda la experiencia era algo toda la nuevo. experiencia. Me acuerdo que hasta uno de los encargados de nosotros, porque fuimos 3 personas y un encargado, le dijeron, no, a él denle en la ventana porque es su primera vez, que Ajá, que disfrute disfrute la el experiencia vuelo. completa. Ajá. Sí. Y todo eso fue una experiencia muy nueva que cuando tenía 14, 13 años, antes de Oportunidades, jamás hubiera pensado. E incluso cuando Oportunidades nos decía, no, ustedes sueñen y tengan visión y cómanse al mundo, porque sí, algo que yo reconozco de Oportunidades es que desde pequeños nos dicen que no nos pongamos limitantes. Y eso para mí fue muy importante, pero aún así no pensé que iba a poder llegar a cumplir ese sueño tan joven, porque tenía 24 años y pude conocer España, pude conocer Italia y Suiza. 3 países, sobre todo España, fue para mí, porque fue solo escala, solo como 20 Ok. horas que teníamos que esperar, Saliste a pero aprovechar. fue feliz Sí. porque yo soy fanático del fútbol y Fuiste pude al ir al estadio. Bernabéu, Fui al mínimo. Bernabéu y yo estaba Sí. encantadísimo. Fue un sueño hecho realidad. De ahí conocer Italia y todo eso. Y conoces países, y por supuesto conoces cosas hermosas de los países, pero también conocí realidades del otro lado del mundo. Y creo que eso personalmente te abre, no sé cómo explicarlo, pero puedes conocer ciertas cosas nuevas que en tu país no podrías. Conocer culturas, creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que puede haber. Y me encantó, porque tuve 2 semanas, no, 3 semanas en Europa. Pude estar en Suiza. A pesar de que es increíblemente caro, me la pasé muy genial porque la empresa se hizo cargo de hospedamiento, de comida, y pude aprender. Trabajé, por supuesto, conocí gente muy importante, conocí gente que realmente tiene mucho dinero y que está dispuesta a apoyar estas iniciativas, patrocinadores, cosas así, y me di cuenta de un mundo que yo no conocía y que jamás pensé que yo iba a estar, porque es estar en un mundo muy a la vanguardia. Y como tiene que ver con tecnología, realmente es una manera de ver las cosas y que todo está corriendo. O sea, cosas que hacíamos hace un año ya evolucionaron a este día. Y por eso creo que mi deseo y mi curiosidad de aprender siempre está en el lugar correcto, en el trabajo en el que estoy, porque no me termino aburriendo, porque, ok, aprendí a hacer esto, a los 3 meses ya voy a tener que aprender a hacer algo nuevo. Y, por ejemplo, lo que le contaba de que hace 3, 4 meses me dieron la oportunidad a mí de tener pasantes para un proyecto, fue algo muy raro, porque nunca pensé que tan pequeño iba a tener a alguien a mi cargo, de que yo tenía que estarles escribiendo o que yo tenía que dirigir una reunión, decir qué iban a hacer cada uno. Y fue una experiencia muy, muy divertida, retadora, Sí. pero creo que cuando cuando hacemos algo que nos gusta, cada cosa que nos dan es muy importante,
pero sobre todo la disfrutamos. Yo creo que eso fue lo más importante en toda esta empresa en la que estoy, es que puedo desenvolverme a mi manera y todas las herramientas, todo lo que he aprendido desde pequeño, desde oportunidades, desde la universidad, por supuesto, han sido básicas, pero también me han hecho que aprenda más cosas, porque la universidad te da las herramientas básicas, pero de ahí depende de ti no quedarte estancado, sobre todo en un área tan rápida como la tecnología. La tecnología, ajá, correcto. es muy Tener que estar en total aprendizaje sí, constante. ¿Verdad? Y sin duda, para algunos puede sonar como que aburrido, pero creo que para otras personas, para los que estamos en computación, es divertido porque está siempre haciendo cosas nuevas. Y eso a mí me abrió la oportunidad. Y lo genial fue que yo me enamoro de computación cuando entro el primer año a oportunidades que nos hacen hacer un videojuego, y ese era como nuestro trabajo final. Y todos los años de oportunidades, o sea, yo sin siquiera tener una compu en mi casa, se me hizo sumamente fácil la materia, me encantó. Recuerdo que mis compañeros confiaban mucho en mí para la hora de computación, me pedían ayuda y todo eso. Fue conocer algo que yo no sabía que me gustaba. Fue entrar a un mundo nuevo que jamás pensé que iba a terminar siendo la carrera y que yo iba a terminar trabajando de eso. Y creo que ahí es cuando te das cuenta de que oportunidades te abren mucho las puertas a conocer temas que uno desconoce, porque a veces cuando estamos pequeños solo pensás en las mismas carreras que todos tienen o las más comunes, y hoy en día creo que sí ya es más popular ingeniería en sistemas, pero para hace 12, 10 años todavía no tanto, así que poder llegar a hacer eso se me hace muy, muy divertido. Sí, Jonathan, y te agradezco mucho porque nos has explicado súper bien cómo oportunidades cambia vidas, no solo a nivel personal, sino que también de tu entorno, ¿verdad? Cómo te abrió el mundo y cómo a partir de la experiencia particular que has tenido de este viaje, por ejemplo, de trabajo, de conocer gente nueva, de ver otras realidades, como tú decís, te ha ayudado a formarte y a crecer como persona. Ya para cerrar, Jonathan, sabemos que tu vida dio un giro total, ¿verdad? Y que ahora vivís una realidad diferente. Y tú, a partir de tu esfuerzo y del acompañamiento de tu familia, has logrado llegar a donde estás hoy. Para ti, ¿qué significa compartir tus logros justamente con esas personas que estuvieron en los momentos que los necesitaste, ¿verdad? Que te apoyaron, y cuáles son tus metas a futuro, tanto a nivel personal como profesional? Yo creo que esa sensación de, por supuesto, tengo muchas más metas, quiero lograr muchas más cosas, pero esa sensación de sentir que al menos ya lograste una pequeña parte de ese gran sueño y poder compartirlo con mi familia es muy significativo, porque ellos han sido parte de todo el camino difícil, pero también han estado ahí conmigo para disfrutar esas noticias, como cuando les dije lo de Europa, cuando la primera vez que le tuve que contar a mi papá que iba a trabajar con alguien por una computadora y estaba al otro lado del mundo, se quedó como wow. Y fue una sensación, una charla que hasta el día de hoy tengo un recuerdo muy bonito de eso. Y eso, ¿no? O sea, compartir todas esas pequeñas experiencias con ellos es muy significativo. Y eso en el apartado más emocional, pero aún en el apartado más económico también he podido ser un cambio para mi familia, he podido apoyar de otras maneras que antes no podía económicamente, y eso significa un montón para alguien que viene de tener dificultades económicas cuando era pequeño. Creo que eso es algo muy valioso. Y como metas personales, quizás personalmente creo que uno de mis sueños o plan a largo plazo sería poder, así como yo pude conocer Europa, que mi mamá, mi papá puedan conocerlo también, que puedan tener esa oportunidad, sería sumamente importante para mí. Y a nivel profesional, sin duda alguna, creo que hay un mundo de oportunidades. Creo que cuando salí y vi todo lo que se está haciendo alrededor del mundo en cuanto a tecnología, solo me dio más motivación para seguir trabajando, para prepararme más, conocer de nuevos temas y que sean como esa gasolina para que pueda lograr ciertos retos nuevos y de que, no sé, posiblemente en algún momento tenga algún puesto más
alto, poder ser alguien que dirige también, tener la oportunidad de decirle a alguien, no, te vamos a contratar, o ser alguien así como fue esa persona, esa persona para mí, de que confió en mí y decirme, me agradó todo lo que tú dijiste, te voy a dar la oportunidad en mi empresa o nuestra empresa, y llegar a hacer eso, hacer un cambio y traer más de esos conocimientos que yo estoy teniendo de fuera a mi país, porque algo que yo tenía desde pequeño es que no quería irme de mi país, por la idea de que ya desde chiquito me dijeron, no, es que si pasa algo te vas a ir. Desde ahí ya de chiquito tenía el trauma de, no, me quiero ir, quiero estar aquí. Y poder salir al mundo sin irme de mi país para mí es muy significativo. Y realmente llegar a tener un impacto positivo en mi país es algo que si quisiera, ya sea que pueda ser parte de una colaboración más grande con empresas a nivel nacional o ser alguien que funda su propia empresa en tecnología en El Salvador. Algo así creo que sería como mi meta profesional más a largo plazo. Sí, Jonathan, y sin duda lo vas a lograr. Estoy segura que esta historia nos demuestra cómo a partir de tu esfuerzo, tu compromiso y tu determinación, pues vas a seguir creciendo a nivel personal y profesional. Te agradezco un montón todo lo que nos has contado. Los invito a seguir escuchando historias como esta de resiliencia, de retos, pero también de mucha valentía para asumirlos. La historia de Jonathan ha sido sumamente enriquecedora para todos, para conocer cómo incluso contextos internacionales nos cambian la vida y cómo la familia también sigue siendo determinante para salir adelante. Esperamos que nos sigan acompañando en próximos episodios. Si quieren conocer más del programa Oportunidades, síganos en las redes sociales, en Instagram, en nuestro canal de YouTube también. Feliz día.